no podía dormir. Fíjense, el alma de un siervo de Dios. Vamos a ir aquí más profundo. No tomemos una historia, una lectura así nomás. No, estamos hablando del pastor fulano de tal. Estamos hablando del siervo de Dios que liderea la alabanza del Señor Dios Todopoderoso en una congregación. Bueno, ese hombre en eminencia, con una gran posición, con un gran ministerio, ese hombre no puede dormir. Pero no puede dormir porque se comió unos tacos. No, ese hombre de Dios no tiene paz. Y dice la palabra del Señor que a los hijos de Dios, Dios los guarda. El sueño, Dios se los guarda. E incluso los niños repiten: en paz me acostaré. ¿En qué? En paz me acostaré, y así mismo como me acuesto en paz, también en paz voy a ¿qué? A dormir. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. ¿Qué es confianza? La palabra pistis del hebreo, 2 letras, fe. Cuando uno confía, tiene fe. ¿Recuerda? Entonces, en este punto, Asaf estaba escrito que él estaba desilusionado por el silencio de Dios. Aquí vamos a entrar más profundo, porque aquí se va a identificar usted y me voy a identificar yo. Asaf escribe que él estaba desilusionado, fíjese, desilusionado por el silencio de Dios. Al Señor busqué en el día de mi angustia, dice. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? Se está haciendo preguntas Asaf. ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Acaso se ha acabado su promesa que Él estaría con nosotros? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia de mí? Salmo 77. El director del coro de Israel parece concluir: Dios no contesta mis oraciones. Ahí está el por qué Asaf se sentía turbado, triste, y dicho sea de paso, no podía dormir. Ahora vamos a nosotros, hermanos, hermanas, mis amados hermanos en el Señor Jesucristo. ¿Qué te turba? Deja que el Espíritu Santo se meta en ese túnel de tu corazón, profundice, 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 se vaya hasta el corazón, donde la palabra dentro del corazón dice sinceridad. Allí, hasta esa palabra que tu corazón tiene, que quizás es la última. ¿Qué te turba? Que aunque tú levantas las manos, hay algo que te quita la paz. Que aunque tú vienes a la casa de Dios y se dice, ese dicho se ha dicho por años, décadas, yo lo he vivido, yo lo he escuchado. Cuando entro a la casa de Dios, siento paz. No, mi hermano, no sientes paz, sientes bonanza. ¿Qué es la bonanza? La bonanza es todo lo que exteriormente está tranquilo. Y como en tu casa quizás tienes la guerra de Hiroshima y Nagasaki, pura explosión y pleitos y demás, de gremios y de todo, cuando vienes a la casa de Dios te sientes tan bien, porque la casa de Dios se debe respetar. Hay silencio, hay orden, y si no lo hay, pues se debe. Entonces dices, tengo paz. No, es bonanza. Porque si recibieras la paz de Dios viniendo a la iglesia, entonces pues te fueras con la paz de Dios. Pero te has fijado que con todo y de que dices, aquí siento paz, cuando llegas a la casa, como que el mismo ambiente vuelve, porque no era paz, era bonanza. La bonanza es exógena, que quiere decir de afuera, pero la paz es endógena, que quiere decir de adentro, de adentro. Así es que la palabra del Señor nos aconseja
buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y cuando habla de la santidad, que busquemos dicha santidad, no está hablando de que si yo cometí un error, un pecado y no estuve en santidad al infierno, no, porque ahí no está hablando de la santidad como obra, sino de la santidad posesional que se obtiene desde el punto de vista de que cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, soy justificado, y con todos mis errores y pecados, yo sigo contando para Dios como un justo y como un santo. Mas buscar la paz y la santidad y la justicia, hay que buscar la justicia de Dios, ser nacidos de nuevo. Sin la santidad, sin la justicia de Dios, nadie verá a Dios. ¿Se entiende? Hay que ser nacidos de nuevo, hermanos. Es esta la historia de tan solo un hombre piadoso y desesperado en el Antiguo Testamento. ¿O será una historia común para muchos creyentes intercesores hoy en día? Usted, si se considera un siervo de Dios que intercede, que ora, ¿usted cómo toma esta historia de Asaf que estamos llevando a cabo y entendiendo? ¿Como una simple historia del Antiguo Testamento? Así nada más. Vamos a entrar ahora, este es otro tópico. Dice: ¿será posible que la historia de Asaf describa tu propia lucha espiritual? Donde en este momento usted no sabe qué es lo que está pasando con Dios, y por más que ora y ora y ora y no pasa nada, y usted dice: ¿qué está pasando? Entonces, estoy frustrado. ¿Recuerdan la clase de la oración? Donde yo iniciaba y yo daba a entender que hay mucha gente cristiana frustrada porque lleva años orando y no pasa absolutamente nada. Es ahí donde debemos de decirle: Señor, escudriña mi corazón, porque si solamente te estoy viendo como una religión, como alguien que, voy a hablar, no lo conozco, no sé, pero Señor, estamos como cuando nos invitan a la piñata, nos tapan los ojos y estamos tirando garrotazos a ver a quién le pegamos, y a veces terminamos no pegando a la piñata, ¿verdad? Sino al cumpleañero en la cabeza, ¡pah! Y ahí está el niño. Así a veces estamos con Dios. Ahora le voy a pedir al Señor firme: Señor, te pido que... No, pero ahora bien vulnerable. Señor, ya no puedo. No, ahora cariñoso: Señor, tú eres lindo. Tirando garrotazos, a ver qué. A ver cuándo, cómo nos va a escuchar. Pasan los años, pasa el tiempo. Practicamos diferentes oraciones sentimentales, emocionales, rígidas, y ninguna vemos que nos funcionó. Y terminamos frustrándonos. Y decimos: Dios no existe. Entramos con la duda: ¿será que Dios existe? ¿Será que el pastor ese que dice que ya entramos en un estudio de Dios? ¿Quién es? No. Hermano, somos probados y duros, muy duros. Muchas de las veces entramos, o quizá te encuentras, como en estos que has escuchado, en el monte de los olivos, que significa ¿qué? Prensa de aceite, donde el Señor Jesucristo tuvo que ir a la prensa de aceite, donde a pesar de que ya había dado aceite en abundancia, el aceite símbolo de prosperidad, símbolo del alimento, o sea, cuando Elías le pidió el aceite a Eliseo y que hubo multiplicación, o sea, de prosperidad, donde Cristo había caminado y los sordos oían, los ciegos veían, el muerto se levantaba, resucitaba, el pobre pues Dios lo bendecía, ahí estaba Cristo, ese era Cristo. Pero con todo y de que la sociedad, el pueblo, sus hermanos, los judíos, con todo y de que exprimían el aceite de él, llámese la bendición, la abundancia que de él emanaba, no bastó para Dios. No bastó para Dios eso. Quizá en esta noche tú, mi hermano, mi hermana, piensas que le has dado demasiado
visto a fulano, a sutana. Pero es que yo voy con mi hermano y le doy una canasta de amor. Pero yo presto mi carro, es más, le echo gasolina y que lo usen. Yo presto mi casa, los cuartos, todo. Y todo lo hacemos en forma de materialismo. Da, obras. Pero el Señor ahí sí te está usando para los demás, pero Dios quiere tratar contigo en lo personal. Quiere hacerte crecer aún más. Y para glorificarte más, muchas de las veces las pruebas son más grandes para que Dios se glorifique. Entonces vemos a un Cristo caminar por aquellas calles polvorientas, bendiciendo, alimentando, prosperando, sanando, resucitando. Y digamos un Cristo: oh Señor, te estoy glorificando, amén. Pero todavía no llega Jesús hasta el nivel que yo quiero, al plan que yo quiero, a la estatura que necesitas ser para que tú seas el ejemplo o la regla de medición para todo este mundo. Por eso la Escritura dice que hay una regla de medición, y esa regla se llama la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces vemos a un Cristo: ok, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esto va a doler, esto va a hacerme temblar, esto me va a sacudir, e incluso me va a hacer pedirte, Señor, que por favor, si no es necesario que yo pase esto, por favor quítalo. Pero no se haga mi voluntad nuevamente. Allá va Cristo al monte de los olivos, a donde va con sus compañeros a orar, y donde viene una turbación en él, quizá allí una soledad, y le dice: acompáñenme a 3 de los suyos, y ya, aquí espérenme porque voy a la intimidad con mi Padre. ¿Recuerdan aquella escena? Solito. Fíjense, espiritualmente estaba siendo allí triturado y presionado, de tal manera que la palabra del Señor dice que gotas como de sangre, sudaba. Él podía decir: Señor, basta, yo hasta aquí soy tu hijo, soy Dios. No, yo no voy a morir por la humanidad, me levanto y me voy. Y ahí, cuando Él estaba soportando por usted y por mí, para cuando todavía aquellos cristianos que saboreamos el pecado y lo agarramos como una chuleta, qué rico, no nos recordamos del sufrimiento y los padecimientos de nuestro Maestro. Es ahí donde Él temblaba y decía: Señor, no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí estaba diciendo: Señor, por amor a ellos, Señor, yo voy a obedecer, por amor a ellos lo voy a hacer. Ahí estaba la prensa de aceite apretándose. Ese era en el ámbito espiritual. Pero ahora viene lo bueno, Jesús, donde duele mucho, donde siente en la carne. Ahí viene lo primero, la traición de Judas. Y Maestro, besito y traicionado. Pero con todo eso Jesús sabía lo que iba. Déjeme decirle una cosa y repetirle esto que le dije. El día que usted se convirtió al cristianismo, no se le dio una paleta de dedo para que la tuviera chupando y disfrutando de la vida. El día que usted se convirtió al cristianismo, no se puso en sus manos un Lamborghini, un Ferrari para que usted fuera a pasearse por las mejores calles de Miami, New York, etcétera, etcétera. A usted se le dio la palabra de Dios, y la palabra de Dios es una espada. Esto implica, desde el día que usted se convirtió al cristianismo, usted es un guerrero de Dios, y un guerrero de Dios que hace, pelea la buena batalla. Así es que si usted, mi hermano, mi hermana, ha tirado la espada, levántala, porque a usted le van a cortar la cabeza. Ciertamente tenemos una armadura, tenemos el casco, tenemos la coraza, tenemos las sandalias, pero la armadura no trabaja por partes. La armadura trabaja completa, o es todo o es nada. Y lo peor del caso, que a todos o a muchos cristianos les gusta lucir el casco, les gusta lucir la coraza de justicia, que es la salvación, les gusta salir a lucir las sandalias de
evangelio de la paz, porque quizás muchos dicen, no, ok, sí puedo evangelizar, que eso es las sandalias de la presto, pero a muy pocos les gusta usar lo más poderoso. A muy pocos nos gusta usar con la que vamos a derrotar a nuestro enemigo el diablo. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Y ahí vemos el ejemplo tangible, visible, real de un Jesucristo en el desierto en los 40 días de ayuno. Allí lo vemos, a un Cristo que ya había testificado, que ya había evangelizado, por ende Dios, sus salvaciones de él. Tenía la armadura y usó la palabra cuando Satanás vino. Mira, dile a esas piedrecitas que se conviertan en un sanguchito. No, diablo, te equivocaste conmigo. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Palabra, ¿qué es palabra? Logos, ¿qué es logo? El verbo de Dios. Hermanos, ¿no será que muchas de nuestras derrotas es porque no estamos usando la espada del Señor? ¿No será que muchas de nuestras debilidades o alguna de las áreas que vamos a entregar en esta noche delante del altar ante Dios, no será porque pues usamos la armadura pero menos usamos la espada? ¿No será por eso? Bueno, cada uno con el Señor, cada quien. ¿Será posible que la historia de Asaf describa tu propia lucha espiritual? Aquí estaba un hombre piadoso, fiel e intercesor. Asaf no era algún malhechor sensual. Él amaba la palabra de Dios y la enseñaba en la congregación. Pero ahora él estaba enfrentando una terrible depresión. Depresión en los cristianos, hermanos. Al menos Asaf era del Antiguo Testamento, donde el Espíritu Santo no habitaba, venía temporalmente. Pero que usted me diga que hoy en día cristianos padecen depresión. Voy a abrir un paréntesis. Acepto de que un cristiano caiga en depresión. Ok, caiga, pero no se quede. Porque tiene todas las herramientas necesarias y aparte de herramientas, tiene al Dios, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que limpia, estirpa, quita, sacude, limpia, desramifica toda depresión. Porque la depresión muchas de las veces viene por consecuencias demoníacas, opresiones. ¿Me entiende? Y a veces está usted solo en la casa maquinando. No, yo soy un perro viejo, yo no sirvo para nada. Ya, bueno, sígale echando a la pala. Si quiere llámeme, yo le ayudo. Porque esos pensamientos vienen del infierno y lo hacen sentir lo peor a usted. No se siente útil, no se siente trabajador para Cristo, para nadie, no sirvo. Y si se queda en ese pensamiento, ahí va a quedar depresión. El problema del caso es que la depresión no solamente es combatible para una persona, sino que ya mete al marido, o si es la mujer, mete a la mujer, a los hijos, toda la casa se va hundiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La familia se encuentra en ¿cómo se le llama? En arenas movedizas, donde ahí está la depresión. Se mueven, pero mientras más se mueven, más se van hundiendo. Cuando no se usa la palabra del Señor en los hogares, si usted quiere arreglar sus asuntos con psicólogos, filosofía, inteligencia humana, pensamiento, hágalo, se va a hundir. Si usted quiere usar la palabra, le va a traer victoria y va a poder salir de esto. Según recientes encuestas, escuche, periodísticas, la actitud de Asaí en el Salmo 77 realmente refleja la creencia de la mayoría de los americanos. Escuche, la actitud de Asaf
refleja realmente la actitud de los americanos. Los sondeos declaran que la mayoría de la gente piensa que Dios escucha las oraciones, o sea, sí piensan que Dios las escucha, pero, sin embargo, pocas de esas mismas personas creen que Dios contesta sus oraciones, que son dos cosas muy diferentes. Usted puede pensar que Dios las escucha, pero usted ve que no las contesta. Yo encuentro que estas pruebas profundas y oscuras fueron experimentadas por los grandes predicadores de los últimos 200 años. Por ejemplo, Charles Haddon Spurgeon. ¿Recuerdan a ese gran predicador muy famoso aquí en los Estados Unidos? Spurgeon fue conocido como uno de los predicadores bíblicos más piadosos de todos los tiempos. Spurgeon fue un intercesor quien buscaba al Señor continuamente. Sin embargo, él también enfrentó profundas y espantosas depresiones. En esos tiempos, la condición era conocida como melancolía. En los tiempos de Spurgeon no era tanto, ay, depresión, no, era melancolía, que se oye más suavecito, tan melancólico, ¿verdad? Yo conocí esa palabra y la adjudicaban de que cuando llovía estaba nublado, ay, un cafecito viejo, un chocolate, ay, estás melancólico, ven mi amor, ven, te voy a dar tu taza de chocolate. Algo suave, pero miren, ahora lo que estamos descubriendo, que la melancolía y la depresión, o sea, lo único que cambió de tiempo, el tiempo antes le llamaban melancolía, pero siervos de Dios han pasado por esto, hermanos, y créanme que hoy más que nunca es espantoso las cifras de hombres de Dios que se están suicidando hoy en día. Oren por los pastores, porque se están ahorcando, se están degollando, se están drogando. Hace poquito, creo la semana pasada, se fue el último. Y esperemos y no se sume más. A veces de iglesias grandes le fallan a sus esposas, le fallan a su familia, a su congregación. ¿Y qué deciden? Miren, tiemblan, les viene una presión satánica por el pecado que cometieron y se quitan la vida. Sin embargo, ya hablamos de Spurgeon. Ahora vamos a hablar de John Fletcher. John Fletcher es un siervo de Dios quien sufría grandes depresiones. Él ministraba bajo ningún otro sino John Wesley, quien llama a Fletcher el hombre más piadoso en la faz de la tierra. La presencia de Cristo era tan poderosa en la vida de Fletcher que a menudo sus amigos enmudecían cuando él entraba a la habitación. Este hombre exudaba el Espíritu de Cristo. Exudaba el Espíritu de Cristo. Sin embargo, Fletcher también experimentaba las espantosas profundidades que Asaph describe. Una horrible melancolía caía sobre él de la nada, afligiéndolo por días enteros. Fletcher soportó terribles pruebas de desesperación sin ninguna explicación racional para ellas. ¿Qué es lo que estamos dando a entender con estos ejemplos históricos? De que, hermanos, si nosotros estamos hablando de algunas cosas que nosotros debemos de presentarle a Dios por causa de que nos están estorbando, también hubo hombres de Dios que hubo cosas que ni aún se enteraban de dónde provenían. Si era de Dios, si era del enemigo, o sea, se confundían, sufrieron grandes depresiones. Pero vamos a entrar un poquito más. Andrew Bonar, un pastor piadoso de mucha oración del siglo XIX, contó que tenía experiencias similares. Él escribió esta entrada agonizante en su diario. Dice: estoy quedando atrás en mi carrera celestial. Esto es lo que decía un hombre de Dios. Llámese un hombre de Dios de estos tiempos. ¿A qué hombre de Dios quiere mencionar? Téngalo en su mente. Ya ahorita ya murió un hombre muy respetado como G.J. Ávila. Ahorita se encuentra Billy Graham,
Ahorita se encuentra en este tiempo también del contemporáneo de G. Ávila, que murió, Luis Palau, y grandes son Carlos Anacondia, etcétera, etcétera, hombres de antaño. Y estamos hablando de un hombre de Dios. Esto fue el pensamiento de un hombre de Dios. Dice: estoy quedando atrás en mi carrera celestial, o sea, en su ministerio. Estoy quedando atrás. ¿Por qué declaró esto? Dios no me está usando en la conversión de almas como antes. ¿Qué tal si que nosotros declaráramos tan solo ese parrafito, verdad? Ese es un párrafo bien pensado. Porque independientemente, quizás sí Dios lo está usando, pero como ve que están saliendo otras personas y Dios lo está usando, dice: ay, a mí ya no me está usando. Pero bueno, sería bueno tener un tipo de pensamiento como este, para que nosotros siguiéramos más buscando de Dios. Entonces dice: necesito libertarme de la sombra de temor. Cuando él miró que ya Dios no lo está usando mucho, ganando almas, dice él, su pensamiento, dice: necesito libertarme de la sombra de temor, inseguridad. Algunos de mis amigos más cercanos ya no parecen compadecerse de mis necesidades. Vergüenza y tristeza me inundan a causa de mi falta de santidad. Ay, qué linda oración, ¿verdad? Qué bueno que nosotros así orásemos. Pero a veces nosotros ni vergüenza tenemos del pecado, de las cosas que no hacemos en cuestión o en pro a la obra de Dios. Él está diciendo: vergüenza me da de que Dios no me esté usando, de que no me vea activo. Me da vergüenza de que la santidad no se esté viendo en mí. Y vuelvo y repito, a veces cometemos errores y nos volvemos descarados. ¿Qué importa? Dios me perdonó. Ok, Dios te perdonó, pero ¿qué estás haciendo en pro a ese perdón? Si fuimos llamados a santificarnos, el que esté sucio, ensúciese más. El que esté limpio, límpiese más. O el que esté puro, purifíquese más. Hermanos, cuánto deseo que usted pueda reflexionar esta noche, de verdad se lo digo. Y estoy tratando lo más claro, estoy tratando de ser lo más claro. Y más que yo como humano, que el Espíritu de Dios hable a su corazón. Y que Dios permita que al hacer la grabación usted pueda volver en su casa, si quiere con toda la familia, pero si quiere usted personalmente, se ponga y escuche esta palabra. No a mí. ¿Qué le está diciendo el Espíritu de Dios a su ser interior, hermano? Porque yo estoy hablando de un margen de vida muy grande, de trabajo, en la casa, como padre, como esposo, como hijos. Estoy abriendo todo el margen de nuestra vida, que no queda absolutamente nada de nosotros. De tal manera que estoy poniendo ejemplos de hombres de Dios llenos del Espíritu Santo, que aún al no verse trabajar para la obra, dicen: yo me avergüenzo delante de mis amigos. Y nosotros vamos a evangelizar, no. ¡Ay, qué rico! Ahora sí vamos a tomar champurrado y unos churros. ¿Quién se avergüenza en este tiempo de no estar haciendo la obra de Dios? ¿Quién se incomoda de decir: el pastor, el hermano, la asociación, la iglesia no evangeliza, pero yo voy a evangelizar, yo voy a visitar al enfermo porque me da pena no hacer nada? Pero ¿saben por qué no hacemos muchas de las veces nada? Porque estamos acostumbrados a hacer las cosas para que nos vea el ojo humano, sin importarnos si nos ve o no el ojo divino. Por eso no nos movemos. Porque mientras el ojo humano, si el pastor dice: vamos a trabajar, allá van todos. Me está viendo el pastor y para que me ponga palomita. Vino a evangelizar. Pero si el pastor no evangeliza 15, 20, un mes, X, esté pasando, todos tranquilitos. ¿Quién se avergüenza? ¿Quién se inquieta? ¿Quién desea? ¿A quién le palpita el corazón? ¿A quién? De decir: las almas se están yendo al infierno, debo de buscar la santidad para compartir la palabra. Bueno, el deseo
deseo de mi corazón que ese palpitar en esta noche sea en usted y en mí, hermano. El tiempo se acorta, el tiempo se acorta. Solamente los valientes de David van a salir. Lea esa historia, los valientes de David, se la dedico. Está especial. Aleluya. O lo que ha perdido mi corazón, dice este hombre que estoy retomando, o lo que ha perdido mi corazón se hunde en mí. Soy reprendido por la santidad que veo en otros. ¿Qué palabra? Soy reprendido por la santidad que hay en otros. ¿Le ha tocado el caso ese, hermano?